Buenos días, hermanos. Buenos días. Les pido que me acompañen en oración. Señor y Padre Celestial, como cada domingo te agradecemos por traernos acá, Señor, disponer en nuestros corazones que apartemos tiempo para la adoración de tu nombre, Señor, de tu grandeza, porque nos permites adorarte y consolarnos, Señor, y recibir de ti gracia mediante la oración, la lectura de tu palabra, el canto, Señor, y el estudio de ella a través de la escuela y del sermón. Por lo que te pedimos, Señor, que fiel a esa confianza que tenemos en que tú nos hablas a través de las Escrituras, seas tú ahora en este momento del sermón hablándonos a todos, incluyéndome a mí, Señor, mediante tu palabra y la interpretación y exposición de ella, Señor, que sabemos que en cada una de sus porciones es viva y eficaz, que traspasa los corazones, Señor, y que transforma las vidas. Te pido entonces que a pesar de mi limitación, seas tú dándome claridad en mi lenguaje y también claridad en las mentes de quienes escuchan para que con un corazón dispuesto, una mente concentrada, que desea recibir de ti lo que tú puedes dar, podamos edificarnos y glorificarte. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, en el sermón anterior del libro de los Hechos, quiero decir, reflexionamos en torno a la disposición del corazón de un siervo, cómo un siervo debe acercarse a las cosas del Señor y cuál ha de ser la seriedad con que los siervos debemos servir al Señor. Y esto lo hicimos tomando ocasión de la historia que nos contaba Lucas acerca de Ananías y Zafira, quienes vendiendo todo lo que tenían, quisieron engañar a Dios diciéndole que le daban todo, pero realmente le daban solo una parte. Y vimos cómo fue el desenlace de eso, cómo un siervo que no tiene el corazón puesto en las cosas que en verdad importan y que no sirve al Señor con la seriedad que debe ser servido, puede ser castigado. En el caso de ellos fue con la muerte. Y este segmento terminó con el siguiente comentario por parte de Lucas, luego de que se narra la muerte de estos dos individuos. Lucas dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Y ahí termina el relato de este asunto, de este momento tan difícil que pasó en la iglesia que comenzaba. Ahora, en el verso 11 del capítulo 5, él termina este relato y ahora comienza en el 12 hasta el 16 del mismo capítulo a hacer una especie de panorama general del ministerio de los apóstoles. Este versículo de que la iglesia sintió gran temor sirve de alguna manera de preparación para nosotros los lectores de lo que venía a decir en estos versos del 12 al 16, que dice así: y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa grandemente. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos, y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Entonces, esto es una especie de hincapié de lo que acababa de contarnos el escritor. El escritor termina diciendo sobre Ananías y Zafira que sus muertes causaron gran consternación, temor en el pueblo, y ahora nos dice en esta parte del relato que la gente ya no se acercaba tan fácilmente a servir junto con los apóstoles. Dice que de los demás, aparte de los apóstoles obviamente, de los demás discípulos, ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo lo alababa grandemente. Parece que el efecto que quería mostrar el Señor, que quería ocasionar el Señor con este ejemplo que dio mediante Ananías y Zafira, fue útil. Las personas, al ver que las cosas del Señor eran cosas serias, se lo tomaban un poco más en serio. Ya tenían temor de acercarse a estos hombres porque sabían que no estaban jugando, que no eran actores de circo, que no era como mencionábamos en el sermón de Hechos, cuando hablamos de Ananías y Zafira,
que no era una cuestión de estatus, sino de compromiso. Ahora, esto es relevante porque se nos dice que estos hombres, los apóstoles, quiero decir, la iglesia, estaba siendo prosperada, estaba dando señales, prodigios, cosas que mostraban de alguna manera el poder que Dios había dado a los apóstoles y el poder de Dios que confirmaba el ministerio de los apóstoles. Es relevante porque hace poco ellos habían sido confrontados por las autoridades judías y los apóstoles habían orado para que en medio de la persecución que sabía que iban a tener, a continuar teniendo, el Señor los ayudara, el Señor estuviera con ellos y les diera, entre otras cosas, ellos le pedían valentía. Y estos eventos que nos dice Lucas en este panorama general son bien una contestación positiva por parte del Señor. Ellos estaban siendo prosperados por parte del Señor, no solo mediante los prodigios y las señales, sino con la valentía que habían pedido. Ya veremos luego por qué. Sin lugar a dudas, los apóstoles estaban teniendo un éxito tremendo en su ministerio, que se enfocaba en predicar el evangelio de salvación, por supuesto, pero que eran confirmados mediante las sanidades y milagros, como señales poderosas de Dios, que está en medio de ellos. Y esto es importante porque si bien difícilmente podamos creer que esta dinámica de la iglesia se repita hoy, el principio permanece. Probablemente de todas las personas que eran liberadas y sanadas, no todos creían. Es razonable pensar eso. Sin embargo, eran liberadas y eran sanadas. Aquí vemos, y aunque no nos enfocaremos en eso, pero no quiero pasarlo por alto, esta labor, que si bien no es la principal, es una labor necesaria y subsidiaria de la iglesia. La labor de preocuparse por los que tienen algún tipo de necesidad, aunque esto no sea retribuido, aunque no sea un nuevo convertido. Las iglesias no deben hacer el bien desde esta perspectiva transaccional, en donde, bueno, yo voy a llevar comida a tal o cual comunidad esperando que de cada 100, 50 se conviertan. No, ojalá y todos se conviertan. Pero ese no debe ser el objeto de hacer el bien. El bien debe hacerse por el bien mismo. En fin, Lucas da este reporte sumario en los versos del 12 al 16 de cómo iba el ministerio apostólico, que era un reporte de éxito. Y ahora Lucas nos cuenta acerca de otro percance que se desarrolla en lo que resta del capítulo 5 y que servirá para la reflexión de este día, que está en Hechos 5 del 17 al 42 y que da el título al sermón de hoy, que se llama Obedecer a Dios antes que a los hombres. Un título que espero anticipa bien la idea que quiero tratar en la exposición de hoy. Leeré entonces esta porción larga que completa el capítulo 5 para luego reflexionar sobre ella. Hechos 5 del 17 al 42 dice así. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, y puestos en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de vida. O sea, sigan predicando. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno, les dio esta noticia. He aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñaban al pueblo. Un comportamiento ciertamente atípico de quien se fuga. Quien se fuga no quiere que lo atrapen. Pero estos hombres no se fugaron, ellos fueron liberados por parte del Señor y además no se escondieron, estaban públicamente predicando. Como un pequeño paréntesis, cuán distintos eran estos hombres
de lo que fueron cuando crucificaron a su maestro. Recuerda que huían. Ellos sí se ocultaron, ahora no se ocultaban. Y las cosas que podían pasarle eran peores. Ahora continúa diciendo en el 26. Entonces el jefe de la guardia con los alguaciles los trajo, fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Cuando los trajeron, los presentaron en el concilio y el sumo sacerdote les preguntó diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlos. Entonces, levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y les pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces ahí termina un relato interesante acerca de trabas cada vez más difíciles en el ministerio apostólico. He dicho que el título del sermón es obedecer a Dios antes que a los hombres, y que este título brinda una idea clara del sentido que tendrá la exposición. Pero para ilustrar el asunto de la obediencia, tendremos que examinar algunas otras ideas que se presentan a lo largo del texto, por supuesto. Y en el desarrollo de la narración que nos da Lucas, quiero ver algunas cosas relativas al poder ideológico, a la coerción con la violencia y a la virtud de la valentía. Luego, punto a punto, lo trataremos. Pero para ello quiero hacer alguna aclaración acerca de lo que es la obediencia en este contexto en el que estamos hablando. Yo quiero que reflexionemos en torno a la obediencia en un contexto específico, es decir, no lo abordaré desde una perspectiva de hábitos morales, como puede ser, bueno, obedecer a Dios es no mentir, no matar, ayudar al prójimo, orar o cosas por el estilo. No es esa violencia de tipo de hábitos, de costumbres, de disciplinas a la que me quiero referir, sino a la obediencia que se da en un contexto de persecución. Es decir, una perspectiva práctica de cómo el cristiano debe comportarse en las esferas públicas de este mundo. Obediencia, entonces, en este caso de hoy, quiere decir cómo con lo que yo sé que debo hacer, como yo sé que debo ser, debo comportarme ante los que no son de los míos. Dicho lo anterior, observemos el primer encabezado, que se titula Las ideas, el poder y los poderosos, que son tres conceptos que me interesa abordar. Para lo cual leeré el primer verso que me interesa, Hechos 5:17, que se da luego de que los sacerdotes y las personas principales se dieron cuenta de que estos hombres seguían predicando. Dice Hechos 5:17.
Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Cuando hablamos del papel del cristiano en la vida pública, hermanos, sin duda tenemos que hablar de estos asuntos que menciono en este apartado, de las ideas, del poder y de los poderosos, porque estos tres conceptos son fundamentales para que el cristiano salga a enfrentarse con el mundo con astucia, no como un tonto, no sin armas, sino sabiendo cómo moverse en el mundo. Recuerden que un consejo de Cristo era que seamos astutos como serpientes, aunque mansos, como palomas, pero la astucia, el saber moverse, el saber cómo relacionarse en este mundo y cómo funciona el mundo es importante. Por un lado está el asunto de las ideas. ¿Son importantes las ideas? Las experiencias de este mundo, la historia, nos dice que las ideas son importantes porque aquello que un hombre cree, por eso mismo vivirá. El hombre vive por lo que cree. O si lo prefieren, se lo diré citando muy rápidamente 3 versos bíblicos, 3 porciones de la Biblia. La primera, Mateo 12, 34, 35. Las palabras de Juan el Bautista. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. El segundo texto sería Mateo 6, del 20 al 21. Dice, si no aseos, comienza el contexto, no hagan tesoros en la tierra, sino aseos, tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque, y aquí está la misma idea, donde esté vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Y por último, una pequeña historia acerca de la comparecencia de Pablo ante unas autoridades, que está en Hechos 26 del 24 al 28, dice, diciéndole estas cosas en su defensa, Pablo estaba predicando acerca de Cristo y termina hablando de la resurrección de Cristo, o sea, de que él murió y fue levantado de los muertos. Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo, Pablo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Dice Pablo dirigiéndose a la autoridad más grande de la que tenía enfrente, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Los 2 primeros textos que mencioné creo que están claros, ¿no? De alguna manera el hombre hace lo que tiene, el hombre actúa según lo que cree. De la abundancia del corazón habla la boca, o allí donde esté tu corazón estará tu tesoro. Esos 2 textos son sencillos, ilustran la importancia de lo que hace el hombre, que va mediado por lo que cree el hombre, o sea, por sus ideas. Pero el tercer texto, el de los Hechos, Pablo compareciendo ante ciertos líderes, es más interesante aún, porque estos hombres, acostumbrados a un entorno probablemente más académico al que estaban acostumbrados los judíos a los que le predica Pedro, escuchan a Pablo atentamente con la elocuencia que lo caracteriza y el lenguaje interesante que lo caracteriza, hasta que habla de la resurrección. No es la primera vez que a Pablo le pasa esto, no es la única que le pasa esto en el relato. Pero cuando Pablo habla de la resurrección, se detiene todo y allí donde le dicen, Pablo, estás loco. No es algo menor, es lo que está pasando aquí. Ahí no estamos viendo nada más y nada menos que el corazón de unos hombres resistiéndose a la salvación de Cristo por sus ideas. Ellos están tan comprometidos, y esto nos pasa a todos en algún momento y en alguna medida, están tan comprometidos con cierto paradigma, por ejemplo, de que las personas no resucitan, con ciertos conceptos contra los cuales no son capaces de luchar, paradigmas que no son capaces de desechar. Y esto los hace rechazar la fe cristiana como irracional. Y aquí tenemos algo de valor, hermanos. Porque Pablo no le dijo, como diría
alguna canción por allí. Es que yo no creo en esto con la mente, sino que yo lo creo con el corazón. Pablo no les dijo eso. Pablo les dijo, no estoy loco. Yo les hablo con verdad y con cordura. Lo que pasa es que los esquemas mentales que ustedes tienen son incompatibles con la verdad y la cordura que yo les presento. Y por eso Pablo, quien dice que hablar de la resurrección es hablar con verdad, al mismo tiempo dice que la predicación es una locura. Porque él entiende que para los esquemas mentales de este mundo, para las ideas de la gente, si no son purgadas, si no son limpiadas, entonces serán locura. Pero aquí tenemos no un obstáculo, sino una oportunidad, hermanos, de poder hablarles a las personas de modo que nos entiendan en un lenguaje que les sea común. El mismo Pablo fue un ejemplo de ello antes de esto, en Hechos 17, cuando habla a los griegos en el Areópago y en términos que ellos entiendan, citando autores que ellos conocen, les acerca la idea de este Dios que es más grande que cualquier Dios humanizado que ellos hayan conocido. Y que les dice en palabras de un poeta que no está lejos de nosotros, sino que en Él nos movemos y en Él somos. Lo importante acá no está en cómo las ideas son una traba para el Evangelio, no está en el problema, sino en qué nosotros debemos hacer para afrontar esa realidad. ¿Qué hizo Pablo? Razonó. Nosotros, hermanos, tenemos la responsabilidad no solo de conocer la verdad, sino de conocer lo que el mundo cree que es la verdad para presentarles el Evangelio de manera razonable, porque el Evangelio, hermanos, no es una cosa que se cree solamente con el corazón, sino que, para repetir con el apóstol Pablo, nosotros hablamos con verdad y con cordura. Entonces estos tres textos nos muestran la importancia de las ideas, de los sesgos, porque en función de nuestras ideas es que seremos capaces de defender, de creer y de hacer cosas, como estos hombres o como hemos visto en lo que hemos explicado. En este sentido podemos pensar que las ideas tienen poder en las sociedades. Basta con organizar a cierto grupo de personas en torno a una misma convicción y ellos se organizarán para perseguir fines comunes, de modo que nos introduce a otro concepto que nos interesa y que está en el título del apartado, que era las ideas, el poder y los poderosos. El concepto del poder. ¿Qué es el poder? Yo me refiero con poder particularmente al poder político en este caso. Es decir, a la capacidad de un grupo de personas de dirigir a otros muchos en virtud de ciertos fines. ¿Y dónde radica este poder? En el control. El que tiene el poder es quien controla. Algunos políticos quieren convencer, no me meteré demasiado en eso, pero algunos políticos quieren convencer a sus electores de que ellos tienen el poder, ¿no? Le dicen al cuerpo electoral, al cuerpo popular, perdón, el poder popular, a los que escogen, a los líderes, son el poder popular. Pero realmente yo no tengo ningún poder de facto en este país. Yo trabajo por mi familia, para llevar pan a mi mesa y todo esto. Yo no tengo ningún poder de facto. Yo no tengo poder sobre las calles, sobre las instituciones públicas, que realmente, vamos a decir, bueno, que son públicas. Sino que quienes tienen el poder tienen nombre, apellido, tienen rostros. Quienes tienen el poder son los que tienen el control. Y los que tienen el control son los políticos y los vasallos de los políticos, los funcionarios públicos. No estoy diciendo que esto sea malo, ¿no? Estoy simplemente escribiendo la realidad. El poder tiene nombre y apellido. Quienes tienen este poder son los que tienen el control. Pero ¿cómo alguien puede hacerse con el control? Mediante precisamente las ideas. ¿Qué es un político sino un hombre que vende algún discurso que incluso hace creer a algunos que tienen un poder que no tienen? Mediante las ideas y mediante el discurso se obtiene poder y control. ¿Y no atestigua esto la historia? Como aquel pequeño, bueno, pequeño en los estándares de Europa, aquel pequeño Napoleón o aquel pequeño Hitler juntaron tanta gente en torno a sí, a grupos tan grandes, que hicieron cosas, unos más horribles que otros, ¿no? En todo caso, Napoleón era un conquistador. ¿No fue mediante convencimiento de ciertas ideas? En el caso más escandaloso de Hitler, de ciertas ideas que los hacían sentirse dignos, superiores y merecedores de cualquier cosa que buscaran.
Sin embargo, el poder no es nada, y este es el punto de hablar de lo que es poder político, no es nada sin los poderosos, que es el tercer concepto. El poder existe en torno a los poderosos, así como el bien existe en torno a lo bueno. No hay poder si no hay poderosos. Pero ¿qué pasa con los poderosos? ¿Quiénes son los poderosos de este mundo? ¿Acaso son los hombres más excelentes en la virtud los que tienen el poder de este mundo? Aquellos que dirigen y controlan a los muchos no son, por lo general, o siempre, hombres imperfectos, pero que, además de ser imperfectos, concentran para sí mucho poder. Esto es claro. Y es relevante aquí, los poderosos deben ser vistos como lo que son, como hombres pecadores, y por lo tanto deben ser vistos con sospecha, con duda, no por rebeldía, sino por la descripción consecuente con la realidad de que son malos. Ahora, no es que algún poderoso no pueda cosechar algo de virtud, pero la mayoría de los poderosos no son perfectos en la virtud, no son virtuosos. Y un hombre sin virtud, pero con poder, es un mono con una ametralladora. ¿Qué harían ustedes si un mono tiene una ametralladora cargada y desasegurada aquí en este salón? Temerían, ¿no? Eso es un poderoso sin virtud. Ahora, no pienso, para terminar este punto de las ideas, el poder y los poderosos, no piensen que me he desviado del tema. Esto que acabo de decir está perfectamente encarnado en el simple verso 17 del capítulo 5 de Hechos, que leímos al iniciar. Que entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. La secta saducea era quizás algo muy cercano a lo que hoy llamaríamos un liberal teológico o un racionalista, y eran además la secta con mayor poder político dentro del Sanedrín, que a su vez era la autoridad religiosa del pueblo. Entonces, en toda regla, los saduceos eran, para los fines de este discurso, los poderosos. Y ya sabemos cómo obtienen poder los poderosos. ¿Qué es el poder? El control. ¿Cómo obtienen el control? Por medio de las ideas. Teniendo en cuenta esto que acabamos de decir, bueno, los saduceos eran los poderosos, que mediante la dominación ideológica y la ridiculización de los que pensaban diferente, cosechaban adeptos para sí. Y entre más seguidores, más poder. Puede, por cierto, que piensen en los fariseos, pero los fariseos quizás tenían cierto poder entre las bases, entre lo popular, pero los saduceos eran la aristocracia de los judíos. Pero ahora, las maravillas de este ministerio apostólico eran tan evidentes que los saduceos y otros grupos, pero principalmente los saduceos, veían un peligro para su hegemonía, porque tales maravillas no solo iban en contra de su fría vida espiritual, porque ellos no eran muy amigos de este tipo de cosas sorprendentes, ellos vivían una fe un poco más fría, sino que además eran la prenda de la veracidad del movimiento. El movimiento apostólico, cristiano, pentecostal, se estaba confirmando a través de todas estas cosas, iniciando en el Pentecostés, que continuando hasta la formación de las primeras comunidades con pastores establecidos. Pero acá se estaba confirmando. Entonces estos hombres, en virtud de que se confirma la veracidad de otro grupo que sí tenía el aval de Dios, a diferencia de ellos, veían un peligro para su poder, para su hegemonía. Veamos ahora nuestro siguiente encabezado, que se titula Coerción, arma de los poderosos, Dios, poder de los creyentes. Hechos 5, del 18 al 21 dice así: Y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: Id y puestos en pie en el templo, anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Lo que vimos hace un momento. Ahora, en esta porción vemos un ejemplo claro que ilustra cómo suelen actuar estos monos con ametralladoras, los poderosos sin virtud, los malos con poder, silenciando las voces disidentes.
ante esta gente que no era muy agradable a los ojos de los poderosos, lo primero que se hace es intimidarlos mediante la coerción política. ¿Y cuál es una de las mejores armas de la coerción política? La cárcel. Ustedes habrán visto ya estos testimonios de pastores en Canadá o cristianos en algún país demasiado progresista en términos morales, en donde por predicar contra el aborto, contra ciertas prácticas de liberalidad sexual, o por orar frente a una clínica de abortos en silencio, van y los meten presos, no los asustan, porque una cosa dura es ser privado de la libertad. La libertad, en términos terrenales, es el bien más precioso que alguien puede tener. Con la libertad se puede trabajar, con la libertad se puede procurar el bienestar de los otros. Aún si estoy enfermo, con la libertad puedo hacer algo a ver para si puedo curarme. Pero sin libertad, se me quita el bien intangible más precioso que puedo tener en tanto soy digno, ¿no? La libertad, que es lo que nos hace muy parecido a Dios también. Somos libres como Dios es libre. Entonces, claramente, una de las armas más poderosas de los poderosos es la cárcel, es amarrarte, es encadenarte. El poderoso, borracho por su poder, usa las herramientas a su disposición para mantener su poder. Decía Lord Acton, un católico, que el católico dedicado a la política, al pensamiento político, no era un religioso, era un laico, una famosa frase: el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. El poder es una cosa que le es propia a los seres incorruptibles, solo a Dios. Dios es el único que debe ser todopoderoso. Los demás podemos cosechar cierto poder relativo. El Señor me ha dado cierto poder sobre mi familia y sin embargo me ha puesto límites. Yo no puedo hacer lo que quiera con mi familia porque el hombre corrupto, si no se cuida, propende a más corrupción. ¿Acaso usted suele saber de un gobierno que se quita funciones? No los conozco yo muchos. Una de estas formas de mantener el poder es lo que veíamos aquí, la coerción por intimidación. Los llamaron, ya no fue un simple llamado de atención como había pasado cuando sanaron al paralítico, sino que ahora, de una vez a la cárcel. Y después, bueno, se pusieron a deliberar a ver qué es lo que hacían con ellos. Pero su primera intención fue mandarlos presos. Sin embargo, hay un rápido contraste entre los poderosos de este mundo que se creen invencibles y el poder de Dios, quien de hecho es invencible. Y manda a sus ángeles en favor de los apóstoles presos. Por eso el título, no, la coerción es el arma de los poderosos, pero Dios es el poder del creyente. Se nos cuenta que estos hombres, los apóstoles, son liberados, y estos hombres, los apóstoles que eran débiles, en los términos que hemos mencionado, no eran poderosos, ciertamente. No solo venían ya anterior a su Señor, al llamado que tuvieron como apóstoles, venían de comunidades marginales. Ellos no eran poderosos, ni antes ni después. Pero ahora menos, porque ahora ante la autoridad con poder, pues estaban siendo mal vistos. Eran débiles en todo el sentido comunitario, político de la palabra, eran débiles. Aunque tenían seguidores, su mensaje no era un mensaje del tipo que los ayudara a concentrar poder en torno a sus personas, sino que era un mensaje que ponía el poder, la autoridad, la obediencia, la sumisión en Dios, no en ellos. El mensaje del Evangelio, hermanos, es uno aquel que si es que te pone un yugo, te pone solo el yugo de Cristo. Huyan de cualquier hombre que predicando el mensaje del Evangelio les ponga su yugo y no el de Cristo. Ellos estaban haciendo esto, por lo tanto, el hombre de Dios no cosecha poder. No es un mensaje útil para cosechar poder, porque le damos el poder, la gloria, la honra y el honor a Cristo solamente. Pero los apóstoles, aunque eran débiles en estos términos, eran poderosos en los términos que expresa Pablo en 2 Corintios 4, del 7 al 9. Que dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. El poder del hombre, de Dios, la fuerza del Hijo de Dios, radica en su dependencia plena de su Padre.
Vivimos en el sentido pleno de la frase también paulina: cuando soy débil, entonces soy fuerte. El poder del Hijo de Dios es que su debilidad es manifiesta para que aún más manifiesto sea el poder de aquel que sigue. Por lo cual no hay ninguna razón, no la había para los apóstoles, pero para nosotros tampoco hay ninguna razón para temer significativamente a los poderosos de este mundo. Aunque conviene tener, junto a la determinación de hacer lo que tenemos que hacer, de no detenernos en nuestra tarea, conviene tener la prudencia también para evitar daños innecesarios. Pero la seguridad que tenemos es que en nuestra debilidad, que es evidente, el poder de Dios se perfecciona. Pablo es un teólogo que se encargó de hablar mucho de eso, de cómo literalmente dice: el poder de Dios se perfecciona en la debilidad de sus hijos. En los versos del 21 al 32, ya no lo volveré a leer para no perder el tiempo, ya lo leímos al principio, se narra cómo los apóstoles, luego de ser liberados, siguieron predicando, mientras que los poderosos seguían maquinando cosas, ignorantes de lo que había sucedido. Ellos habían sido liberados y los poderosos por allá hablando, porque creían que estaban encerrados. Cuando los judíos deciden ya que los apóstoles comparezcan ante ellos, se dan cuenta de que estaban libres, aunque son capturados nuevamente porque no habían huido, como vimos, estaban predicando en el templo. Ahora, en la conversación que tienen las autoridades con los apóstoles, hacen la defensa acostumbrada, ¿no? Ya esto lo había hecho Pedro varias veces. Cuando lo interpelaba decía: vosotros hiciste esto, condenaron al Hijo de Dios, quien fue confirmado como el Mesías, y Dios además no solo lo confirmó mediante señales, sino que lo resucitó de los muertos. Es decir, Pedro volvió a hacer este discurso que ya acostumbraban a hacer cuando alguien les criticaba acerca de su predicación. Ese discurso acerca del ministerio de Cristo, de la culpa del pueblo, de la autoridad y la naturaleza de Cristo, y de cómo, y ese siempre es la cereza del pastel del discurso, de cómo solo por medio de Él es que los pecadores podemos ser salvados. Dice Pedro, ¿no?, en ese discurso, que el Señor, que el Padre, por la obediencia de Cristo, nos da el Espíritu Santo. Pero es en dos versos en particular, en los versos 28 y 29 de esta conversación, que me quiero enfocar para nuestro siguiente encabezado, que se titula Obediencia, Determinación y Rebeldía con Causa. Hechos 5, 28 al 29 dice así: diciendo las autoridades a los apóstoles: no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Una cosa interesante de esto, sobre la cual no me detendré, pero mencionaré, es qué curiosa la renuencia de los judíos a creer en este mensaje. Porque si nosotros recordamos todo lo que hemos ido estudiando en el libro de los Hechos, o usted puede leerlo al principio, se darán cuenta que aunque Pedro le dice al pueblo lo que ha hecho, que han condenado a un justo, Pedro no enfatiza en eso. Pedro enfatiza en que pueden ser salvados y perdonados sin condición más que creer. Pero estos hombres lo que no querían era creer, porque les molestaba que lanzara la sangre de Jesús sobre ellos, que los culparan de lo que había pasado. Ellos no querían sentirse culpables de nada, porque el que se siente culpable debe pagar, pero ellos no se sienten culpables. Ellos piensan que tienen el toro por los cuernos, que son el faro de moralidad y de perfección de Israel, cuando no eran más que otros pecadores más que necesitaban de redención. Este es el contexto en el que Pedro y los apóstoles dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. De la obediencia que se resalta en todo el relato, en donde se requiere de verdadera determinación. Estos hombres se plantaron contra los poderosos, siendo ellos débiles según este mundo, sin miedo a las consecuencias posibles, y se mantuvieron rebeldes a la autoridad. No se escudaron detrás de la intimidación que recibieron porque habían ido presos, ni tampoco detrás de un falso civismo, de decir: bueno, está bien, si la autoridad me dice que no predique, bueno, dejaré de predicar, porque yo soy un hombre que cumple la ley. No, ellos no se escudaron detrás de esas excusas baratas.
La verdadera obediencia a Dios requiere en algunos momentos, por supuesto, no siempre, requiere en algunos momentos de rebeldía, y la rebeldía puede tener consecuencias dolorosas. Esta rebeldía, claro, debe ser más que una simple insubordinación. Debe ser la última herramienta del creyente cuando se le impide hacer lo que sabe que debe hacer, cuando se le impide hacer el bien para el cual está comisionado a hacer, que es predicar la palabra del Evangelio, entre otras cosas. Tal es el caso, por ejemplo, por tener algún ejemplo práctico de esta sociedad moderna, de los misioneros en países donde el cristianismo está prohibido. Pero cada vez son casos más parecidos y más cercanos a nosotros mediante las ideas de las cuales hablábamos al principio, las ideas satánicas de este mundo que educan desde cada vez más pequeños a los niños en el mal, en la perversión, en la pernicie. Entre más lleguen, más automáticamente rebeldes tenemos que volvernos. No por insumisión. No somos nosotros los que nos volvemos insurgentes. Es el mundo que al entrar en una espiral de inmoralidad cada vez más pronunciada, sin duda, nosotros nos distanciaremos más y más y más de lo que está bien. Como diría Pablo, no nos conformaremos a este mundo. Pero hay una situación adicional, no solo es que nosotros no nos conformamos a este mundo, es que este mundo cada vez avanza de forma más vertiginosa hacia el mal. Mientras nosotros nos distinguimos del mundo, él se sigue apartando aún más de los estándares del bien y de lo bueno. Esta rebeldía, hermanos, requiere entonces predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, requiere de ser un estándar moral para el mundo que celebra todo tipo de vicios, aunque hablar contra esos vicios sea perseguido con la ley, aunque hablar contra el aborto sea perseguido con la ley, o de cualquier cosa. Tiene un catálogo muy grande de cosas horribles que este mundo ahora predica como buenas, como, no sé, la eutanasia o lo que se les ocurra. Hay diversas cosas que este mundo no solo predica como buenas, sino que a través de una idea, por cierto, de la idea que el mundo llama discurso de odio, es decir, el contenido del discurso que para las autoridades resulta incómodo, eso es el discurso de odio, porque finalmente el discurso de odio es relativo a quien gobierna en el momento, debe ser perseguido. Y si nuestro discurso se ha vuelto un discurso de odio, no porque nosotros odiemos a nadie, sino porque quienes escuchan se sienten odiados, que es algo muy diferente. Cualquiera lo sabe, ¿no? En su infancia, cuando sus padres lo regañan, a nadie le gusta ser regañado. Pero no es que su padre no lo ame. No es que su padre esté siendo injusto en general. El mal está en uno. Entonces, claro, a los oídos del pernicioso, la reprensión moral parece odio. Buen nombre el que han escogido como instrumento político, pero finalmente es una idea perniciosa que se utiliza para dominar a los muchos. Esta frase tan simple, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, explica la urgencia del Evangelio que no se detiene por los pensamientos menguantes e inestables de este mundo. Nosotros no podemos llevar nuestra agenda de predicación al son que nos toque el mundo que no está interesado en ella. El hombre de Dios debe estar preparado para desobedecer al mundo en virtud de obedecer a Dios, no desobedecer por desobedecer. No es un rebelde sin causa, sino con una causa y de las más supremas de todas. Debe desobedecer al mundo y obedecer a Dios, aunque tenga que enfrentar las consecuencias que este mundo impone. Y este capítulo termina precisamente mencionando cómo los apóstoles fueron castigados con azotes y fueron liberados. Su obediencia tuvo un duro precio. Ser perseguido por la verdad, sin embargo, es una bienaventuranza, hermanos. No es que estemos añorando el martirio ni la persecución, no, ¿para qué? Es más cómodo vivir sin eso, ¿no? Pero si lo tenemos, por causa de la verdad, es una bienaventuranza. El Señor decía, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo.
Pero no debe olvidarse aquella cláusula final, mintiendo. No porque yo soy un revoltoso. Cristiano no debe ser un revoltoso, sino porque en el ejercicio del bien, de la verdad, de la virtud, de la predicación del Evangelio, si eso a mí me gana la desaprobación y el castigo de este mundo, tendré que decir, gracias a Dios, bienaventurado soy, porque me persiguen mintiendo. El otro lado de la moneda es que nuestra rebeldía, si es que tenemos ocasión para ella, debe ser justificada. De lo contrario, debemos someternos a las autoridades de este mundo, aunque sean perversas. Debemos ser astutos, como comenzaba diciendo hoy. Porque con astucia, aunque todo parezca en contra, puede que poco a poco el mensaje del Evangelio penetre en las conciencias de hasta los más pertinaces y llegue a los poderosos, de modo que los poderosos orienten su poder a algún tipo de bien relativo para el reino, como nos atestigua este mismo capítulo. Fue relativamente el caso que pasó con Gamaliel, quien, temeroso y sabio, se levantó entre ellos y dijo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Pero, y hasta acá yo siento el temor de Gamaliel, mas si es de Dios, no la podéis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. ¿Sabes a quién le pasó eso? A Pablo. Claro, su destino fue glorioso. Hay un sentido acá en que no todo está perdido. El cristiano debe ser astuto y parte de esa astucia no debe radicar solamente en hacer las cosas de modo de que tenga las consecuencias dañinas lo más reducidas posibles, sino incluso en tener la capacidad de meterse en las fauces del lobo feroz que es este mundo, de meterse en la política, de meterse en la universidad, de meterse en los lugares para luchar por las mentes de quienes están allí y llevar todo pensamiento cautivo a la mente de Cristo, como diría Pablo. La Biblia no es específica en muchas cosas, la verdad, la Biblia en muchas cosas no nos da listados, nos da principios. Y hay un principio interesante que nos da el apóstol Pablo, que si hay algo virtuoso, si en algo hay virtud, en esto pensar. Yo sé que algunos pueden desanimarse porque el poder está concentrado en hombres malos. Y yo les garantizo que así seguirá siendo. Pero eso no debe ser razón para bajar nuestros brazos, sino que si hay algo virtuoso, en esto pensemos. Y es virtuoso, hermanos, que ciertos hombres, claro, no todos tienen esa vocación, pero que ciertos hombres se metan en las fauces del lobo y vayan a luchar por esas mentes de los jóvenes en las universidades, de los niños en las escuelas, porque no es sostenible y sé que no va a pasar que todos los padres cristianos eduquen a sus niños en casa. Sin duda irán a la boca del lobo, pero ¿quién está allí para protegerlos? ¿No deberíamos ser nosotros? La iglesia, claro, en parte, la iglesia como congregación reunida, pero como congregación reunida no puede estar en todos lados, sino que nosotros debemos ir a todos lados. Y lo mismo el cristiano que se introduce en la política, que puede llenar de virtud al menos su entorno, puede hacer algún tipo de cambio, que no va a ser quizás políticamente significativo, pero que puede ser espiritualmente asombroso. ¿Qué es a lo que aspiramos? Nosotros no aspiramos a redimir este mundo. El que redime el mundo es Cristo. Y el que restaurará de todas las cosas de este mundo es Cristo. Pero aspiramos a transformar ciertas almas mediante la predicación del Evangelio. No hay nada que aquí podamos padecer que no haya padecido Cristo ya. No tengamos miedo. Tampoco hay nada que padezcamos ahora que sea peor que aquel infierno del cual ya nos libraron. Entonces seamos hallados obreros fieles y dignos, que no se avergüencen del día del Señor, hermanos. Luchemos, sí, claro, yo quiero cierto bienestar relativo, pero luchemos. Porque aun si las cosas que hago me causan conflictos, dolor, desaprobación, burlas, aun si es todo eso lo que me pasa, luchemos porque sean significativas para el reino. De lo peor ya hemos sido librados, hermanos. ¿No quiere librar usted de lo peor a quienes aún no han creído?
mediante este ejemplo y mediante cualquier cosa que podamos hacer para que las ideas de este mundo cambien, el poder de este mundo se concentre en otro lugar y los poderosos de este mundo, si es que se puede, sean hombres virtuosos, no amadores de sí mismos, no amadores de las riquezas, sino que amen al Señor y que procuren el bien y la virtud. Oremos, hermanos. Señor y Padre, te damos gracias porque mediante estas historias, Señor, nos permite detenernos un momento para no estudiarlas como un cuento que nos sabemos de memoria ya, sino ver las sutilezas del relato de las cuales podemos extraer realidades prácticas para nuestras vidas, principios que no solo nos sirven para especular en torno a política, en torno a economía o en torno a cualquier otra disciplina social, sino que nos sirven, Señor, para emular, para ser siervos tuyos capaces, sagaces, Señor, astutos, no ir como tontuelos al mundo a que nos coman y a ser avergonzados, sino que aún si nos granjeamos, Señor, si cosechamos la peor de las vergüenzas en términos de este mundo, lo hagamos de pie, lo hagamos con la determinación de poder decir, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Señor, porque el cristiano ha recibido todo lo grande que podría recibir, que es la salvación eterna de su alma. Pero cuando el cristiano crece, cuando ya no es un niño, Señor, también tiene que buscar la virtud, no porque en ella se halle la salvación, sino que la salvación esté solo en ti, sino porque en ella, Señor, se halla la extensión de tu reino. Señor, ayúdanos a vivir a la altura de tu reino, de lo cual sabemos que nunca alcanzaremos esa altura, pero que nos gozamos en ir caminando, a veces rápido, a veces lento, hacia la meta que nos has puesto por delante, que es exaltar tu nombre ante todas las naciones, Señor, ante los doctos y ante los ignorantes, Señor, y que tú seas exaltado por toda alma. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos que estas verdades se posen en nuestros corazones, nos conmuevan, Señor, nos edifiquen y te glorifiquen. Amén.